Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica de sólidos. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio del capítulo 3, que corresponde al estudio de los desplazamientos y las deformaciones en un punto al interior del sólido. Como recordarán del estudio del primer video de la sección 3.2a, estábamos estudiando una parte del sólido en 2D, la cual tiene una forma rectangular formado por los puntos A, B, C y D, cuyas caras están orientadas con respecto a los ejes X y Y, es decir, sus caras son ortogonales. Este rectángulo tiene un tamaño de delta X y delta Y. Entonces, al someter a nuestro sólido en 2 dimensiones a unas fuerzas externas, entonces resulta que al sólido le suceden varias cosas. El sólido se mueve del lugar tomando la posición A, B', B', C' y D'. Cambia de posición y cambia de forma, como podemos ver. Entonces, el sólido en 2D pasa de ocupar esta posición en el espacio a ocupar esta posición en el espacio. Además vimos que los puntos A', D', C' y D', junto con unos puntos B2 y D2, se pueden expresar de acuerdo a unas relaciones que se construyeron y entonces nos quedan de esta manera. Entonces tenemos la distancia entre A', B2, entonces nos devolvemos a' B2, que sería este punto. Entonces vemos que entre A' y B2 tienen la misma coordenada en Y, pero tienen una diferente en X. Entonces lo que sería realmente la distancia entre A' y B2 sería la distancia en X de B2 y de A'. Entonces las coordenadas de A' las teníamos como U más UX, que sería el punto inicial más el desplazamiento. Y este punto B' serían las coordenadas iniciales, que serían X más delta X, más el desplazamiento, más un diferencial con respecto a delta X, como pudimos ver, miren acá. Entonces tenemos que A se movió hasta esta posición A', entonces sería, este tenía posición de X en la primera coordenada, entonces pasaría a ser a X más U de X. Y en la parte de B', que sería la misma distancia para B2, porque solamente varía B2, entonces tenemos que esa coordenada de de B2 coincide con B'. Entonces B2 tendría la coordenada de B, que sería B más delta X, sería esta, ¿cierto? Más el desplazamiento, que sería SU con respecto a X, y un diferencial de du de X, delta X. Entonces aquí lo vemos. Entonces sería la posición inicial, siempre va la fórmula, la posición inicial más el desplazamiento. Entonces la posición inicial sería X más delta X más el desplazamiento, que sería U de X, porque es el desplazamiento horizontal, más delta X, más el de U de X por delta X. Ahora, en el caso de A' de 2, nos devolvemos A' de 2, solamente es la distancia en Y, porque tienen la misma coordenada en X. Pero vemos que este de 2 tiene la misma coordenada en Y que D'. Y nosotros ya sabemos la coordenada de D'. Entonces, le asignamos a D2 la coordenada de D'. Entonces sería la coordenada de A, que sería el Y más el desplazamiento en el eje Y. Recordemos que U es el desplazamiento en el eje X y B es el desplazamiento en el eje Y. Entonces sería siempre Y más BY. Y
Para el caso de D' sería Y más delta Y, que sería la posición de D inicialmente, más el desplazamiento, que sería V, más un diferencial de desplazamiento del desplazamiento con respecto a Y por un incremento en delta de Y. Entonces sabemos que la distancia entre los puntos es la resta de las dos coordenadas y entonces operando estas dos expresiones nos queda Y menos Y se cancelan y B menos B se cancelan, entonces solamente quedarían delta y la derivada parcial, como lo vemos acá. Y así se procede para los otros puntos. Eso fue el resumen de lo que vimos en el video anterior. En este video vamos a continuar con el estudio de la misma sección, pero vamos a proceder a la parte 2. En la parte 2 vamos a estudiar todo lo referente a la deformación lineal. Recordemos que en la parte 1 se vio la descripción de las coordenadas y de las distancias. Y en esta parte 2 se va a ver todo lo que es la deformación lineal o también la denominada deformación longitudinal. Y en la tercera parte vamos a ver lo que es la deformación angular. Entonces, para proceder a trabajar con la deformación lineal y a definirla, primero tenemos que definirla en términos que podemos entender con los elementos que tenemos ahora. Entonces, la deformación lineal es el cambio de la longitud por la unidad de la longitud. Entonces, nosotros si tenemos una longitud LI, que es la inicial, y una longitud LF, que es la longitud final, entonces la deformación lineal sería la resta entre la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Ahora, si nosotros empezamos a hacer cada vez más pequeña la longitud inicial, hasta tal punto de hacerla cercana a cero, entonces ahí podemos aplicar la definición de límite. Y la definición de límite nos dice que cuando este LI tiende a cero, se nos crea la definición de deformación lineal. Esta deformación lineal no tiene unidades. ¿Por qué no tiene unidades? Porque la resta en longitudes me da una unidad de longitud sobre otra unidad de longitud y esta se cancela. O sea que la medida de la deformación lineal es una medida adimensional. Entonces, procediendo a trabajar con el mismo gráfico que estábamos trabajando en la parte 1, entonces vamos a empezar a definir las deformaciones lineales. Entonces, la deformación lineal en el sentido de X, o sea, en este sentido, será lo mismo que restar la posición final o la longitud final, que sería A'B', menos estamos mirando este elemento, entonces este elemento y este elemento, sabemos que este AB se deformó hasta llegar a esta nueva longitud A'B', porque los puntos siguen unidos. Entonces sería la longitud final, que es A'B', menos la longitud inicial, que sería AB, que es esta, ¿cierto? Entonces esta y esta se relacionan para poder hallar la deformación lineal en el sentido X. Y todo esto se divide entre la longitud inicial, que sería AB. Entonces ya establecimos la deformación lineal con respecto al sentido X, que sería esta longitud ya deformada menos la longitud sin deformar sobre la longitud sin deformar. Y lo mismo hacemos con el eje Y. Con el épsilon en Y, perdón. Entonces, el épsilon o la deformación lineal en el sentido Y será el límite, la longitud final, en este caso de A'D', menos la longitud inicial, que sería la longitud AD, sobre la longitud AD. Nosotros podíamos haber escogido la CD y la CD' para longitud de EX, pero por conveniencia, pues elegimos esta de abajo. Pero da lo mismo, pues el sólido se deformó de manera uniforme. Es decir, vemos que la distancia que hay entre A' y B' es la misma distancia que hay entre D' y C'. Entonces podemos escoger cualquiera de los dos. En este caso escogimos A', B'.
Ahora, como nosotros estamos trabajando con sólidos elásticos, uniformes y homogéneos, en estos tipos de sólidos se trabaja en el régimen de las pequeñas deformaciones. Ya lo habíamos comentado en la unidad 3.1. Entonces, al trabajar en el régimen de las pequeñas deformaciones, se tienen que los ángulos de deformación, estos ángulos son muy pequeños, o sea, la deformación, estos angulitos, lo que se deforma el sólido, en realidad es muy poco con respecto al sólido inicial, solo que aquí está pues exagerado para poder ver los ángulos, pero en realidad estos ángulos son muy pequeñitos. Entonces cuando yo tengo un ángulo muy pequeñito, ese ángulo se va a volver cercano a cero. Y como es cercano a cero, entonces si le saco el coseno a un ángulo cercano a cero, ese va a ser cercano a 1, ¿cierto? Coseno de 0 es 1, entonces coseno de 0.1 va a ser un número cercano a 1 y así sucesivamente. Entonces, al tener en cuenta eso, entonces establecemos que el coseno de gamma 1, que es este ángulo formado, es aproximadamente 1. Esto no quiere decir que sea igual a 1, es aproximadamente 1. Y coseno del 2 es aproximadamente 1. Entonces, teniendo en cuenta estas relaciones, entonces vamos a hallar qué significa este coseno de gamma 1. Coseno de gamma 1 sería igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, coseno del ángulo 1, del ángulo pues gamma 1 sería igual al adyacente, que es A'B2 en este triángulo, ¿cierto? Estamos mirando este triángulo. Entonces, gamma 1 es A'B2, que sería nuestro cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que sería A'B'. Estamos mirando el triángulo formado entre A', B' y B2. Y esto, pues, lo vamos a asumir igual a 1. Entonces, por lo tanto, si cogemos solamente estos dos términos, nos va a quedar que A'B2 es igual a A'B'. Y lo mismo hacemos con el ángulo gamma 2. Entonces, el coseno del ángulo gamma 2, ¿qué será? Será el adyacente, que sería el lado A' de 2, sobre la hipotenusa, que será el lado A'D'. Entonces, el lado A' de 2, al hacer todo eso igual a 1, entonces despejamos y tenemos que ese lado A' de 2 es igual a A'D'. Entonces, vamos a hallar nuestras deformaciones longitudinales en función de las funciones U y la función V, que esos son las funciones del campo de desplazamiento. Entonces, habíamos definido que este epsilon de X era igual a prima de a prima a prima B' menos AB sobre A. Entonces, reemplazando A'B' por este nuevo valor A'B2, entonces obtenemos que este epsilon en X es aproximadamente igual a A'B2 menos AB sobre AB. Pero nosotros ya tenemos esta longitud A'B2, por eso teníamos que sacar esas longitudes. Entonces, esa longitud A'B2, si nos devolvemos, vamos a devolver y vemos que A'B2 es igual a delta de X más delta de U, delta de X, más du de X por un delta de X. Entonces reemplazamos ese valor. Entonces, ese valor es igual a delta de X más du de X, delta de X menos la longitud AB, que será la longitud, nos devolvemos, la longitud de nuestro rectángulo en el eje X, será de ese delta de X, y todo sobre la longitud inicial y le sacamos el límite. Entonces, haciendo aquí la resta, nos quedaría, se cancelan estos, el primero y el último término de los delta de X, y nos quedaría solo du de X por delta de X sobre delta de X. Aquí cancelamos delta de X y delta de X y nos quedaría que la deformación lineal en X es igual a du de X.
Lo propio hacemos con epsilon en y. Reemplazamos, sabemos que esto es delta y más db de y. Ustedes lo pueden comprobar por dy menos delta de y sobre delta de y. Ustedes lo pueden comprobar devolviéndose para ver las fórmulas en el libro. Y entonces cancelando delta de y y después sacando factor común pues entre el dividendo y el divisor, entonces obtenemos que la deformación lineal en el sentido y es igual a db de y. Y entonces sí tenemos dos ecuaciones importantes para nuestro estudio de este capítulo, que es cómo definimos nosotros las deformaciones lineales en dos dimensiones. Entonces las deformaciones lineales en el sentido de x y en el sentido de y serán las derivadas parciales de las funciones que están dentro de nuestro campo vectorial de desplazamientos con respecto a x y con respecto a y respectivamente. Entonces, si yo quiero hallar la deformación lineal en el eje de las x, cojo la primera función de ese campo vectorial y lo divido entre x. Y si deseo hallar la deformación lineal en el sentido de y, cojo la segunda función de ese campo vectorial y la divido y le saco la derivada con respecto a y, perdón. Entonces, así hallo las deformaciones lineales en dos dimensiones. Y lo mismo puedo hacer para el caso en tres dimensiones. Ya en el caso de tres dimensiones, ya aparecería la tercera función, que es nuestra función W. Recordemos que el campo vectorial de desplazamientos está conformado por tres funciones, U, V y V, que determinan los desplazamientos en los sentidos U, V, en los sentidos X, Y y Z respectivamente. Entonces, si deseamos si deseamos hallar las deformaciones lineales en cada una de sus direcciones, simplemente derivamos con respecto a la primera función con respecto a X, la segunda función con respecto a Y y la tercera función con respecto a Z. Entonces, así hallamos las deformaciones lineales en tres dimensiones. Y pues si es en dos dimensiones, entonces solamente se toman las primeras dos. Y entonces, como nosotros estamos en el régimen de las pequeñas deformaciones, estas magnitudes de epsilon x, epsilon y y epsilon z no van a superar 10 a la menos 3. ¿Por qué 10 a la menos 3 sin ninguna magnitud? Porque recordemos que la deformación lineal es una magnitud sin dimensión, o sea, es adimensional. O incluso pueden ser inferiores. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta sesión. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.